y las organizaciones nativas. 22 y 23, en Chachapoyas. Disculpe, mi tarjeta me interesa financiar todo el proceso de desarrollo fronterizo. Por favor, me escribe, yo lo apoyo, ¿ok? Gracias. Muchísimas gracias, sí, voy a comunicarme con usted. Sí. Ángel Sosa. Gracias. Ya descentralizado. Ah, ya. Alguna vez vimos solo Seba, ¿te acuerdas? Ah, claro, Pregunta, claro, sí. Pregunta concreta, yo no quería hacerla ahí. ¿Qué pensamiento tienen ustedes sobre que los ecuatorianos quieren la construcción de la carretera de Ya. Mire, no Quiero expresar mi agradecimiento al presidente del capítulo de ingenieros agrícolas del Colegio de Ingenieros del Perú, hidrovía, colega en la cual hemos estado muchos años en este colegio, cuando estaba en la avenida Arequipa el único, y después hubo la separación de la sede de Lima. Que lo más importante para ellos es Y quiero agradecer a usted la presencia. Yo voy a ser muy rápido en la exposición porque tengo que estar en Palacio de Gobierno pronto y ha habido problemas, y además por respeto a doctor Jorge Rimanachín, presidente de la Comisión de Descentralización, hemos estado casi todo el día trabajando en el Congreso el tema de la distritalización de Uchurajay. Ayer salió otro distrito, ya estamos con 1846 distritos en el Perú. Vienen otros 20 distritos más en un país en donde se necesita lo que el doctor Briceño señalaba, en la quinta dimensión del modelo de desarrollo sostenible, esto que llamaba él la dimensión política institucional, que yo le agregaría es política administrativa institucional, porque la palabra administrativa, política administrativa, es lo que hoy se conoce como gobernanza. El gran problema que Denzel Dror reconocía a nivel mundial, que lo que faltaba en el mundo era capacidad de gobierno. ¿Por qué? Porque capacidad de gobierno, gobernanza, significa tener tres condiciones fundamentales. Una primera, señalada también en esto que señaló, que habló el doctor Briceño, Luis Briceño, tener visión. Es proyecto de país. No tenemos proyecto de país él dice al 2021, todo el continente debate 2050 para América Latina, 2030 para Europa y 2042 para Estados Unidos, para Norteamérica. Son tres enfoques diferentes, tres focos de atención diferentes. Eso es tener un proyecto de qué va a pasar en la definición no de un país, sino en la definición del mundo en esos contextos. Soy prospectivista, pocos somos prospectivistas en el Perú, muchos no hemos entrado a eso, y sabemos que el 2028 la conquista de Marte es un hecho, para los que saben lo que es prospectiva. Saben de que el próximo año cerca de 400 jóvenes se despiden del mundo para entrar a experimentar en Marte si hay condiciones de vida, llevando un recurso que ahora lo desperdiciamos, no es el agua, es el oxígeno. Porque el oxígeno es necesario estar allí para poder subsistir. Y ellos son los, decía el joven colombiano cuando se despedía hace poco en la televisión, y decía, no sabemos si retornaré yo, pero somos casi como los que conquistaron América Latina en años atrás, un mundo desconocido para hacer viable una humanidad en donde ya el mundo nuestro no es posible, no es capaz de poder afrontarlo. Eso es gobernanza, es visión hacia dónde vamos. Han tenido que liquidarse el proyecto a la Luna porque no es posible ya ese proyecto. Es el proyecto Marte, donde sí hay una salida a la humanidad.
Este tema es una reflexión, podemos discutirlo, pero eso es parte de lo que se llama gobernanza y gobernabilidad, capacidad de gobierno. Porque el segundo elemento de la gobernanza es la gobernabilidad. Y la gobernabilidad depende de los equipos que gobiernan, depende del desarrollo de capacidades. Y aquí quiero tomar atención cuando hoy estamos dedicando a ciencia y tecnología y cuando hoy podemos decir si podemos tener por lo menos en el Perú 1.500 científicos para las especialidades, las 7 áreas estratégicas que ha definido claramente CONCITEC en el 2005, en una visión hasta el 2021, con una visión prospectiva, para tener científicos para 7 áreas, no lo tenemos. No tenemos. Chile avanza hacia construir y tener 50.000 científicos al 2021. Hoy día tiene 15.000. Nosotros no llegamos a los 1.500 científicos que permitan entrar a el afrontamiento de un problema esencial. No tenemos capacidad de gerencia y por eso surge Servir, porque no hay capacidad gerencial y de gestión. No hemos formado. Desapareció la escuela de Administración Pública, la ESAP, y todos los que aparecemos en función pública no pasamos por un nivel de esa formación. No hay gerentes, no hay gestores, hay que formarlos. Para gobernar el Perú, decía los que planificábamos con el INP, para que un gobierno pueda ejercer gobierno se necesita 7.000 personas especialistas en gerencia y gestión. Ningún partido político lo ha tenido nunca. Por eso es que prestábamos un poco funcionarios de un otro lugar. Esa es la realidad de una capacidad, entonces, de gobernabilidad. Pero el tercer nivel es la viabilidad, y la viabilidad depende mucho de las alianzas que podemos forjar en las instituciones, y los actores sociales son clave ahora. Entonces, yo decía de que este elemento de gobernanza y gobernabilidad era importante. ¿Por qué? Porque hay que estar ubicado rápidamente entonces en el nuevo elemento que nos ha puesto Luis Briceño. Nos ha hecho reflexionar ahora de algo que no está reflexionando el Perú, solo que él le faltó una palabra ahí en su modelo de desarrollo sostenible. Porque el desarrollo no es solo desarrollo sostenible, es desarrollo territorial sostenible. Y la dimensión espacial territorial es el elemento clave hoy en el mundo. Y por eso es que quisiera un poquito entrar a este contexto territorial. Y estas son las crisis que tenemos en estos momentos. Hay una crisis de un nuevo orden mundial, en donde lo que nos ha mostrado el doctor Briceño, a raíz de su experiencia por fronteras, es, fíjense, todo gira en torno a Brasil. Si alguno lee de ustedes esa obra de los cuentos chinos de Andrés Oppenheimer, su primer capítulo, van a encontrar en él, y lo van a encontrar en nuestro ministro de Relaciones Exteriores, uno de los ministros, uno de los grandes diplomáticos, Osvaldo Reynoso, en su libro Los mitos del desarrollo, va a encontrar que los países se dividen entre países viables e inviables. La viabilidad o inviabilidad de los países está en juego. Oppenheimer dice de que solamente en América Latina quedarían 3 países viables en los próximos 30 años hacia adelante. Uno de ellos es Brasil, el otro de ellos es México y posiblemente Chile, en términos de lo que es desarrollo. La economía, cuando él decía acre, ganado, más barato que el Madre de Dios o el Perú, está diciendo algo. Cuando hemos hecho la carretera transoceánica hace poco en el sur, casi un buen porcentaje de la quinoa que produce Puno ya está en Brasil. Nosotros nos estamos quedando sin quinoa.
siendo un nutriente fundamental para la alimentación de nuestra población. Entonces, los corredores, la integración territorial no es un problema de carreteras, de comunicación, es un problema de nuevo orden de dominio mundial, nuevas relaciones económicas productivas. Y entonces, lo primero que hay que pensar con el nuevo orden es que está en cuestión el nuevo modelo de desarrollo. Seguimos sosteniendo nuestra economía territorial en base a los recursos naturales, casi lo estamos perdiendo. El año 87 se declara 12 genéricos que afectan a la salud mundial, 200 genéricos, perdón. Entre ellos, Trineural fuerte, recuerdo uno que se trataba para lo que es las estrés. El reemplazante para el Trineural fuerte estaba aquí en el Perú. Uno de ellos es la maca, que por el momento la Cayetano Heredia está estudiando esta variedad, que son las dos variedades, la de Puno y la de Cerro de Pasco, las únicas que tienen posibilidad de vitamina B6, como para poder tratar el problema que llamamos de fortalecimiento del sistema neurológico. Estamos hablando de la maca entonces como Viagra andino, más revitalizante sexual a veces o físico, pero no en este terreno. Hay una investigación a dar cuentas y una medicina fundamental que hay que trabajarla. Los niños tienen un problema de genéticamente proclividad a la anemia, etcétera, y entonces no hemos debatido lo que está pasando con nuestro camu camu en la selva, que tiene 60 veces más de contenido de ácido cítrico que el limón peruano, siendo el limón peruano un limón que compite, pues el limoncito de Piura es pues un limón, ¿no es cierto?, a los limones de África, de España, que no tienen ese sabor, etc. 60 veces más de contenido es redoxón, es vitamina C, y no hemos hecho nada. Y hablemos de la uña de gato, sangre de grado, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir, hemos perdido lo que era nuestra capacidad mundial, en ese nuevo orden mundial, de ser una potencia farmacéutica en el mundo. Porque tenemos aquí una de las mayores reservas biológicas de biodiversidad que nos hubiera podido dar, y pensar en una agroindustria proporcionadora de insumos de salud. Y no lo hemos hecho, porque no hay investigación. Y entonces, eso es modelo de desarrollo. Modelo de desarrollo es pensar si es que en ese nuevo orden mundial seguimos sosteniendo la parte de metal mecánica, la parte de electrónica, solo con la proyección que se nos hace en el sector minero metálico. Porque el anuncio que hacemos en Concité del 2005 es que está girando la matriz de materias primas hacia lo que es los no metálicos. Y casi el componente de todos los equipos que tenemos en estos momentos electrónicos vienen de la cerámica. Y nosotros no tenemos información sobre los minerales no metálicos. Y esa es una reflexión que se está teniendo al extremo de que ahí Bolivia y Argentina sí despiertan en ese nuevo mundial, en la alianza que hacen con Corea del Norte para agarrar y hacer del litio, ¿no es cierto?, una materia prima sustancial para los chips inteligentes del futuro. Con lo cual, los teléfonos Samsung han superado a Nokia de Finlandia. Tenemos litio, ¿qué hay del kaolín? ¿Qué hay de la sílice? ¿Qué hay de los hidróxidos para el revestimiento en las obras de irrigación que tenemos Chavimochic, Olmos? Hay un montón de exigencias de nuevos materiales que están aquí. Y entonces esto nos lleva a que hay una contradicción con las otras crisis. Lo que yo trato de enfatizar es que salgamos de las crisis solo económicas que están abajo. Aquí están.
Porque crisis financiera, ¿sabe cuál es la crisis financiera que tenemos? De sobreacumulación de capital. No es crisis financiera de falta de plata. La prueba está en que nuestra incapacidad hasta de gastar el canon y las regalías que se nos dan a los gobiernos regionales. Tenemos una incapacidad de gasto de algo que está allí. Se ha formado hasta Los Ángeles Inversores. Hay toda una fuente de captación de financiamiento a capital de riesgo, se llama, en donde los proyectos de emprendedorismo pueden estar. No necesita usted plata para hacer empresa, lo que necesita usted es un proyecto emprendedor de inversión con capacidad de plan de negocio y la plata está ahí en Los Ángeles Inversores. Es otra visión de lo que está en este tema de la crisis financiera. Y recesión, sí, porque tendremos que resolver los dos modelos. Nosotros, la recesión se expresa en que no hay empleo, no es que no haya fábricas, no hay empleo. Nosotros tenemos dos problemas ahora. Un problema es que las tecnologías nuevas reemplazan mano de obra. Eso que llamamos inteligencia artificial. Lo que está haciendo un robot, un software, es lo que puede hacer muchos profesionales que están aquí. Yo no concibo, soy docente universitario, de que se siga enseñando en proyectos a calcular TIR-IVAN, por ejemplo, horas y días, ¿no es cierto?, en las universidades, las facultades de economía. Cuando hay un software inteligente que se llama CONFAR o ERP, Enterprise Resource Planning, que me ayuda a hacer gestión financiera, ¿no?, a gran velocidad, similar a lo que ha sido el AutoCAD o CAD, como se conoce allí, para hacer diseño y que ha permitido el milagro de crear Top y Top en Gamarra, gracias a Ciro Taipe, especialista en manejo de CAD. CAD, asistencia computerizada del diseño, para hacer alto diseño de moda. Y está Top y Top avanzando y compitiendo con Colombia y permitiendo que no se hunda la confección, porque los chinos tienen producción de confecciones mucho más barata, pero no tiene todavía los niveles de calidad. Hay que avanzar en calidad, en diseño, en acabado fuerte. Y eso es nuestra oportunidad. Pero ha sido un joven de Tayacaja, Ciro Taipe, que hace eso. ¿Por qué? Porque hay dos modelos que están en juego en la recesión ahora. El modelo europeo y norteamericano que dice que el futuro para todas las profesiones es el área de servicios. Nuestro Producto Bruto Interno, no la balanza comercial, el Producto Bruto Interno del Perú se basa fundamentalmente en servicios. Es mucho más los servicios que la minería, la industria, etcétera. En la balanza comercial, la minería sí tiene una predominancia, pero en relación al PBI total, es la industria de los servicios la que da. Eso es lo que se está vendiendo. Los chinos dicen, eso no es posible, lo que hay que hacer es evitar ese tipo de industria y pasar a la industria del valor agregado. Y ahora lo que están haciendo los chinos es la papa que la estamos botando. Han venido 3 investigadores chinos que se han metido al Centro Internacional de la Papa en el centro del Perú, porque nosotros hemos estado funcionando con el Centro Internacional de la Papa en Huancayo, ¿no? Ahí asentado y hemos logrado de las 1000 papas hacer la variedad comercial de 200. Estuvieron unos chinos, la papa que la botamos, han logrado ellos saber de que esa papa tiene, ¿no es cierto?, lo que se llama almidón, lo que se llama asfalto posible para las pistas. Le sacan celulosa a la papa y están experimentando un asfalto más duro que el petróleo en estos momentos, de lo que nosotros votamos permanentemente. ¿Cierto o no? Lo están experimentando en perspectiva. Lo cierto es que la papa nosotros la botamos, no hay industria de valor agregado de la papa, porque hasta los pollos a la brasa, Kentucky, la papa que compramos es de Brasil y de Norteamérica, porque no tenemos hasta la capacidad de separar un tipo de variedad de papa como la que se requiere para esa característica. Hay que pensar en esto, y esto es recesión, esto es lo que está aquí en juego. Entonces, podríamos entrar en esto, pero me voy aquí a una tensión, y voy a terminar rápidamente, pero quiero decirle de que estamos entrando ahora, felizmente que estamos entrando a una obligación mundial. ¿Qué ha pasado? El mundo se ha cansado y ha dicho,
2014, fin de los objetivos del desarrollo del milenio. La reunión que va a tener el Perú con Río +20 ahora, con el ministro de Energía y Minas, va a inaugurar la transición a este nuevo objetivo de los países del mundo. Es el objetivo de desarrollo sostenible. Son dos cosas diferentes. Cuidado ahora, porque el desarrollo territorial entonces es una obligación, porque se llama desarrollo territorial sostenible y entonces está poniendo otros parámetros. Y esta es metas que hay que medir a cada país desde el 2015 hasta el 2030. O sea, nos han puesto una meta de 15 años a tratar. Y estas son las dimensiones que están colocadas. Hay que cambiar las políticas públicas porque no hay que seguir repartiendo el programa de la inclusión social, los programas sociales en general, en función de lo que es deficiencia solamente social y de ingreso. Ahora hay que ver qué pasa y el proyecto que ha hecho el Ministerio de Relaciones es muy coherente. Se necesita ahí afrontar esas poblaciones que están en rojo. Ustedes vieron al inicio cómo mostró en rojo y casi todos los 61 distritos están en rojo, en frontera, equivalentes a lo que es, ¿no es cierto?, el tema de Huancavelica. Es terrible ese mensaje. Entonces, allí hay que atacar territorialmente, espacialmente, los proyectos, ¿no es cierto?, de alimentación, de salud en futuro de la humanidad. Y entonces, este tema de la visión ahora espacial, territorial de las políticas públicas, se va a transformar en un cambio que va a exigir. Por eso es que a mi oficina, ¿qué le ha pedido? Este otro elemento, la 34ª política de Estado que acaba de aprobar el Acuerdo Nacional y que la vamos a aplicar, y por eso es que posiblemente ahora el congresista Jorge Rimanachín, con justa razón, nos dice, bueno, el debate de las 3 leyes que están en función de ordenamiento, gestión, desarrollo territorial, tiene que ser puesta en debate nacional. ¿Por qué? Porque hay una política de Estado que obliga a mi oficina, por ejemplo, a que se termine ya un problema que era muy fácil. ¿Cuál es? La demarcación territorial. No tenemos ni capacidad de demarcar un país, estamos con una ausencia de demarcación territorial. De las 195 provincias, mi oficina solo ha saneado del momento 14. En 11 años. Podemos hacer un balance sobre eso. Y necesitamos avanzar a 195 para saber cómo vamos a planificar territorialmente. Y para planificar territorialmente tenemos que saber cuál es nuestro espacio en el cual nos movemos. No podemos hacer planificación sin tener ese marco. La demarcación se transforma en un punto de partida necesaria. La demarcación no es la solución, la demarcación es el punto de partida para poder hacer desarrollo territorial sostenible. Y mi oficina tiene ese retraso. Tenemos que apresurar. Nos hemos comprometido al 2016 tener 140 provincias saneadas. No, lo vamos a hacer. Este año tendremos las 40 más. Y las tenemos este año, está segurísimo. Porque la demarcación requería capacidad de gobernanza también, un poco de voluntad y conciencia país. Y una visión de desarrollo para avanzar. Y lo estamos y lo vamos a lograr. Eso está convencido, por eso que empezaba por la capacidad de gobierno, por ese desarrollo institucional, porque más aún, mi oficina tiene, para que se prenda lo que es sistema, mi oficina tiene 8 profesionales para atender todo el país. Y sin embargo, en todo el país hemos detectado que hay 118 profesionales que están involucrados en todas las regiones en lo que es demarcación. ¿Qué tiene que hacer mi país en estos momentos? Mi oficina es registrar esos profesionales y a partir de enero del 2015 mi oficina ya no funcionará con 8, sino con un sistema de profesionales que al igual del colegio trabajen allí. 88 profesionales trabajarán esta demarcación desde las regiones, marcada por un registro de mi oficina con una acreditación y certificación que pasa por una formación de capacidades que ayude. Por eso que digo, es viable eso. Y el 2015 terminaremos los 200 profesionales que tenemos detectados. Y hacia el 2030, un gestor territorial por cada distrito. Porque necesitamos que haya gestores
allí porque desde un distrito se hace el mundo, Las Bambas. Las Bambas va a tener el corredor más importante de hierro, por eso la comprado los chinos aquí, no de cobre, de hierro, que va a salir el hierro por Marcona. Y tendremos una carretera desde Las Bambas Grau hasta Marcona y hacia el mundo, con un hubs de puerto allí para exportar hierro. Y con eso, si pensamos un poco más, cuando cierre el corredor petroquímico del sur, se podrá pensar si podemos hacer fierro esponja. Y fierro esponja, para los que somos, yo vengo de ingeniería química y minera, ¿no? Saben que es un insumo fundamental para la concentración de minerales. Y ahí, para fierro esponja, se necesita ese insumo, no solo el gas, sino el hierro. Habrá que atacar en Andahuay los impactos ambientales. Tendremos que pensar en tecnologías limpias. Pero está ahí el problema, digamos, como desde un espacio muy pequeño, Grau era el fin del mundo, nadie lo conocía, ahora es un foco, desde allí por la ventaja comparativa natural hecha. Entonces, decía de que este es un problema de la visión espacial territorial que va a ir cambiando y nos va a obligar, segundo lugar, a lo que se llama la seguridad alimentaria. Y aquí hago una reflexión en desarrollo territorial. El premier actual nos anunciaba el otro día conversando, me dice, Ancón tiene 20.000 habitantes, al 2030 puede tener cerca de 1 millón. La pregunta es, ¿dónde viven? ¿Dónde van a vivir? Hemos creado el distrito, vamos a crear el distrito ahora de Uchurajay. Les preguntábamos desde mi oficina cuál es la proyección de viviendas para esa población. Le preguntaba al MINAN sobre la zona económica ecológica, que no es solamente problemas de encontrar recursos. Le preguntaba, rescatando el problema de la historia de la ONER atrás. Yo me crié con la ONER, y la ONER hacía un mapa de recursos naturales, los 7 mapas de recursos naturales, uno de ellos se llamaba tierras de protección. Y a buen entendedor, tierras de protección son tierras sin uso agrícola. Y a buen entendedor, en la historia, esos son zonas para hábitat, de viviendas, porque no podemos sacrificar las tierras de cultivo y agricultura. Lo que hemos hecho estos años es comernos el agro poniendo vivienda allí. Hay otra alternativa, ciudad vertical y no horizontal, es otro problema. Pero el problema es ocupación del espacio. Y saber llevar el agua allí, porque no nos conviene llevar el agua allí por costo, supuestamente, el costo es económico, pero el costo social es el que tenemos ahora de no hay agua. ¿Por qué? Porque lo hemos agotado y hemos frenado tierra. Suficiencia alimentaria es un problema. Hay que cambiar la política entonces de acondicionamiento territorial que nos tiene el Ministerio de Vivienda. Y las zonas económicas ecológicas que nos vayan a avisar cómo es el problema entonces de estas tierras para planificar, hacer la planificación urbana. Y dicho de paso, decía el doctor Luis Briceño, decía otra cosa, hemos estado mirando permanentemente el tema del mapa de recursos terrestre y el mar. Yo acabo de tener un debate con los economistas del MEF, porque en la comisión se ha aprobado un canon pesquero, está debatiéndose la redistribución y el cuestionamiento del canon pesquero, y me preguntaban a mí si era posible zonificar el mar. Y yo decía sí. ¿Por qué? Porque IMAR Perú localiza la biomasa en lugares determinados, y eso puede orientarse hacia qué regiones costeras pertenece ese recurso. Se extrae el pescado de Chiclayo, frente a la costa de Chiclayo, y el canon se lo paga Tacna, porque las embarcaciones dicen desembarcan ahí, mientras el puerto no está. Visiones que no tenemos ni un mapa de recursos naturales del mar en estos momentos. No tenemos. Algas, minerales, flora, fauna. Salvo la anchoveta, que sí la tenemos cada vez, o el pescado para harina de pescado. Esta es la situación, entonces, que está en esto del equilibrio allí. Y finalmente, entonces, con esto quisiera un poquito pasar,
Esta es un poco la situación. Lo que yo estoy tratando de insinuar aquí es de que estamos en un problema de información. En la sociedad del conocimiento de información estamos sin información, sin datos necesariamente. Hay que volver a trabajar eso, volver a recuperar la información y datos en perspectiva de futuro. Segundo lugar, hay una fuerte disgregación institucional. Ministerio de Vivienda, Ministerio del Ambiente, DNT, mi oficina, etcétera, etcétera, Ministerio de Agricultura por otro lado, etcétera, etcétera, dispersos allí. Necesitamos formar un sistema institucional para el desarrollo territorial. 36 instituciones son las que pueden estar bajo un sistema de planificación. Tenemos un problema de caos territorial, mayoría de provincias sin saneamiento. Pero otro asunto que sí tenemos es, parafraseando a Matos Mar, decía el desborde popular, lo que hay hoy día es un desborde tecnológico, productivo y de cadenas productivas desde el pueblo. En mi estudio que he hecho para la planificación para el CEPLAN, hemos detectado 48 cadenas productivas. Sorprendente lo que les puedo decir, que de Abancay se exporta en cadena de micro y pequeñas empresas a Inglaterra, el cuy. El cuy de la raza Perú, que lo crió el INEA, con una variedad de grasa para que no sea afectada y con un tamaño que es de más de 2 a 3 kilos el tamaño. Eso es lo que se necesita hacia afuera y lo han logrado hacer, para decir una de las cadenas que están allí. Es decir, necesitamos trabajar, encontrar de que hay dinámicas. Cada vez que van a la oficina, ya Incahuasi trae un café gourmet de primera en envasado. Así para saborearlo. 5 soles el kilo en el lugar, 51 soles el kilo fuera del lugar. Es decir, estamos en una visión de que sí se han despertado. El estudio de PRA, el estudio de este proyecto de corredores económicos y comerciales ha encontrado mucho de dinámicas y procesos que hay que irlas juntando y que ha hecho el milagro de lo de Gamarra incluso. Los que fundamos Gamarra, el 83, porque fuimos pocos, Fernando Villarán estuvo por allí, y la organización CIBDEL por otro lado, una ONG, logramos constituir lo de los 7 conglomerados de Paruro, el calzado, Lancal, que es Porvenir y Trujillo, y Gamarra allí. 7,000 empresarios, microempresarios, 14,000 trabajadores en 12 manzanas, hacer un valor de 800 a 1,200 de ventas, millones de soles, eso es Gamarra. Y todavía subsiste allí, sin haber tenido una política de sostenimiento de la alpaca y del algodón. De la alpaca, la surihuarcaya, que es la que da la calidad, y la del algodón tanguis, que es de fibra corta en Chincha, que lo hemos visto sacrificar por cebada cervecera en esas zonas, por un poco de negocio, porque no hemos tenido una visión. Sin embargo, Gamarra es un hecho. Hay esas reflexiones de estos corredores que llamamos el desborde, entonces territorial. Hay territorios que tienen, hay conglomerados, decía el CEPLAN, conglomerados productivos regionales que están funcionando ya con una dinámica y que hace que fronteras y que hace lo que el proyecto Brian vamos a hacer, reconozca eso para poder dinamizar una economía. Entonces, sobre esta base, aquí lo que concluimos allí, que no basta capacidad de gobierno, sino gestión del territorio. Gestionar el territorio es información, es capacidad y es dotarse de tecnología para poder responder a todas las necesidades. En ese sentido, yo quiero solamente terminar ya con esto. La gestión del territorio requiere que tomemos una decisión en la metodología que vamos a tener. El CEPLAN está girando hacia esta perspectiva de económica productiva. La visión geopolítica, la conservación de la biodiversidad y la planificación urbana no dan. La base del territorio está aquí, hoy día. Y entonces hay que pensar en eso. Y hay que pensar en este modelo, que es lo que me permite, con eso terminar para este. Estamos pensando cómo se aporta a una nueva planificación.
La planificación tiene un encabezado, es desarrollo territorial sostenible. El punto de partida es que necesitamos esto que está aquí en el medio, prospectiva del territorio. ¿Hacia dónde estamos llevando? Yo tengo que decidir 2 capitales, hay distritos que definen 2 capitales. Les anuncio, por ejemplo, que en el BRAE va a estar la central. En estos momentos, recién con esos estudios de prospectiva, ubicamos de que la central más grande del Perú está en esta zona del BRAE. La que va a ser mucho más grande que todo lo que ha estado tenido hasta ahora. Y está construyéndose. Y el aeropuerto, uno de los aeropuertos competitivos el internacional, está ahí, en un distrito que le vamos a llamar Río N. Esa visión de prospectiva hacia dónde van los asentamientos es importante. Es tanto la visión de prospectiva territorial que el doctor Briceño decía, cuidado con el proyecto IRSA del 2000, año 2000, Brasil, que ha hecho los corredores ya y se ha llevado los fosfatos de Bayora a Manaus. Ya compró, lo necesita y Piura no se dio cuenta y el país no se dio cuenta. Si es que necesitamos el fosfato para nuestra agrícola, cuando las tierras de Manaus sí lo necesitan. Y el corredor está marchando allí, les ha puesto carreteras para sacar todo, ¿no es cierto? Es más o menos la lógica. La lógica no es la carretera, la lógica es qué saco yo, qué comercializo, qué extraigo. Es una visión prospectiva, territorial, económica. Eso es un problema, entonces por aquí tenemos una ausencia. No se empieza, como decía Briceño, con diagnóstico, nunca. Lo primero que se hace en un planeamiento es pensar en la visión de futuro, el escenario futuro, cómo lo construimos, a dónde vamos en un horizonte de tiempo. Eso es lo primero. Sobre esa base, recién se hace el diagnóstico. Y el FODA no es un problema de fortalezas, el FODA es un problema de reconocer potencialidades. Y el 2005 hay un estudio muy interesante del PNUD que se llama justamente el estudio de potencialidades provinciales. ¿Qué potencialidades nos queda para el Perú y el mundo del futuro? Esa es la reflexión que tenemos que hacer. No es qué recursos, sino que la potencialidad es aquello que me sirve para el futuro. ¿Qué recursos humanos del futuro son posibles a futuro? Y eso es un tema. Lo segundo, entonces, sobre la planificación, hay que hacer ese trabajo de demarcación, porque necesitamos recuperar la institucionalidad política administrativa. Esto responde a la institucionalidad política administrativa, el ordenamiento sobre la base de lo que son 5 dinámicas que están aquí. ¿Es esto lo que hay que hacer? Es esto lo que tendría que ordenar el MINAN si es que quiere asumir un rol rector. Ciudades, cuencas, desarrollo económico y productivo, desarrollo comercial, desarrollo infraestructural y en el medio, desarrollo institucional. Son 6 entradas que tiene un modelo de desarrollo territorial, no son una sola. Ha estado separada, estas 5 han estado separadas. La construcción de ciudad por un lado, el cuencas por otro, el problema económico productivo por otro, el problema de los corredores económicos por otra lógica y finalmente el desarrollo logístico e infraestructural por otra lógica. Esto hay que ordenarlo y eso es lo que Briceño dice, vamos a hacer ahora en la política de fronteras. Vamos a trabajar 36 a 40 instituciones para confluir en un modelo piloto de desarrollo territorial. Pero sobre esta base, construir qué institucionalidad, y hay que ver qué tipo de gobierno, cómo son el gobierno, y si estamos hablando de un sistema integrado de ciudades intermedias, de gobiernos que se complementan en diferentes niveles, y él lo ha señalado muy bien. Es eso lo que está entonces en este modelo de planificación, y entonces ahí la organización política administrativa responderá a esto y finalmente esta gestión con la gobernanza respectiva. Yo quería un poquito señalar así suelto las ideas, dejo el manual porque hay temas de ejes que están ahí como de comprender. De hecho, el primer componente es actitudinal, es cultural. Quiero reflexionar sobre eso, 2 problemas, ética y valores y cultura. Y ese problema es el más terrible. Y termino, siempre cuento esto. Me iba yo, siempre lo cuento esto porque para que reflexione la cultura. Yo me iba al Cusco, iba a revisar lo del anís de Curahuasi en Abancay.
Tuve que bajar del avión, tomar un carretera en transporte hacia Bancay, cierra la puerta, me siento en la primera fila allí y la puerta tiene un aviso y dice: señor pasajero, demuestre su cultura ambiental, no bote la basura en el carro, bótelo por la ventana. Muchas gracias. Tengan ustedes muy buenas noches. Bueno, en primer lugar quiero expresar mi agradecimiento por esta invitación del Colegio de Ingenieros, el capítulo de Ingeniería Agrícola, que ha organizado este tan importante evento para esta coyuntura política en el país. En segundo lugar, quiero felicitar por las exposiciones tan brillantes que hemos escuchado. Conozco a Alfredo Peso desde hace 30 años y sé de los esfuerzos que él desarrolla en los temas que conoce. Está dando aportes significativos en el área de demarcación territorial en la PCM. También al ingeniero Briceño, mi compañero de estudio del doctorado de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Importante experiencia y propuestas que nos han hecho, pero estas propuestas, que son esfuerzos de profesionales peruanos, se pierden, los gobiernos no lo acogen. Ahí viene el problema. O sea, si con estas exposiciones, con estas formas de orientar las políticas del Estado, trabajara el Estado peruano, sería otra cosa. O sea, estos esfuerzos se pierden en los equipos técnicos de los ministerios y los ministros lo que hacen es implementar un libreto que les da la coyuntura política, el poder económico. Y entonces salen leyes que contradicen estos esfuerzos, estas propuestas, y no encontramos un ministro que haga honor a los objetivos del ministerio y renuncie porque las políticas del Estado, del gobierno en el que está, colisionan, no le dejan actuar, o sea, está de más, está de adorno. Y no encontramos en los ministerios personas que les gusta su rentabilidad, su presencia, y yo no veo a ninguno que renuncie porque colisiona su trabajo con las acciones del Estado. O sea, el Ministerio del Ambiente, por ejemplo, tiene muchas cosas que hacer y el Ministerio del Ambiente está sometido al Ministerio de Energía y Minas, no amplía su campo, sus funciones, y entonces se la pasa, como dicen, haciendo cualquier cosa, publican folletos, difunden algunas cositas para cumplir, para que conozcamos que existen, pero no son las líneas predominantes del manejo del Estado. Mucho más cuando Alfredo Peso nos ha planteado un nuevo cambio en el mundo. Todos los países del tercer mundo, ahora poco se usa ese término, pero todos los países, mejor en vías de desarrollo, han estado presionados para cumplir dentro de sus políticas los objetivos del milenio. Y entonces escuchamos que todos los discursos de los presidentes de la República, de los ministros, es hablar de cómo entran a los objetivos del milenio, ¿no? El Ministerio de Educación, que está cumpliendo la universalización de la educación primaria, está cumpliéndose con la desnutrición, salen estadísticas. El INEI le ayuda un poquito a cada gobierno para el impacto político en la sociedad y nos engañan con las cifras. Y entonces dicen, sí, estamos mejorando en el tema de la desnutrición, estamos mejorando en el tema de la pobreza, pero luego salen estadísticas micro, estadísticas regionales, y resulta que todo ese conglomerado de estadísticas nacionales resultan siendo una mentira
para lograr puntos favorables al gobierno de turno para engañarnos en los objetivos. ¿Por qué? Porque para medir, por ejemplo, el tema de la desnutrición o el tema de la pobreza se tienen que buscar indicadores. Y este gobierno, al igual que los anteriores, no tienen indicadores. Lo que tienen son planes de trabajo, ¿no? Metas. Y sus planes de trabajo administrativos y sus metas lo cumplen pues sobre el 100%. Y nos engañan. Todos los programas sociales hablan de cobertura, pero ninguno habla de reducir la desnutrición, de reducir el analfabetismo, de reducir la pobreza. O sea, ¿cómo lo mides? No, el programa social te habla de cobertura, dice, no, estaban en 300 familias, ahora tenemos 700,000 familias y caminamos a 1,5 millones de familias que se incluyen en el programa tal, en el programa tal. Cobertura, ¿para qué? Yo he supervisado programas sociales, he estado en el equipo central de programas sociales a nivel del Estado peruano y hay un dato que pocos conocen. Yo he conversado con varios especialistas y llegamos a esa conclusión, porque yo he monitoreado costa, sierra y selva, programas sociales, y en general, absolutamente todos los programas sociales, con un buen monitoreo, con una buena asignación presupuestal, con buenos esfuerzos del equipo de trabajo, apenas logran un 7% de éxito. Y si somos buena gente, le subimos a 10%. O sea, 90% de plata en esos programas sociales se va al agua. O sea, ni siquiera logran impactar en la sociedad y no son sostenibles. O sea, si se hiciera lo que se plantea acá, no necesitaríamos programas sociales. Lo que se necesita es empleo para la población, mejoramiento de sus ingresos, del poblador, del trabajador, pero háblale de mejorar los ingresos para el empleado público. La remuneración mínima vital, no, está prohibido. Se cayó un gabinete porque dijo que iba a tratar el tema de la remuneración y dicen que el Perú crece. Y entonces, o sea, son mitos, son cosas intocables, el manejo de una política económica en la que no quiere cambiar su forma de ser. O sea, yo a manera de introducción del paquete que voy a darles a conocer que estamos desarrollando en el tema de ordenamiento territorial, me permito hacer esta introducción porque se engarza a la esencia de cómo se maneja el Estado peruano, de cómo se maneja la economía, porque después de todo el ordenamiento territorial, ¿para qué lo vamos a hacer? ¿Para qué nos ordenamos? ¿Para seguir exportando nuestra materia prima? ¿Para seguir siendo un país que solamente su economía, sus ministerios, sus políticas están orientadas hacia afuera? Y que bueno fuera si estuvieran orientadas hacia afuera para competir. Alfredo Peso nos ha dicho, podemos competir con Camu Camu, podemos competir con 1000 cosas. ¿Algún ministerio, alguna zona del Perú, hay una potencialidad de exportación de estas cosas? No. Hasta en lana de alpaca nos ha ganado Inglaterra. No sé, yo tengo una estadística de hace 10 años atrás, no sé si ahora habrá cambiado, pero hace 10 años atrás en una estadística que encontraba, Gran Bretaña era el primer productor de lana de alpaca y los auquénidos lo llevaron del Perú y Bolivia, ¿no? Y nos tienen una deuda ellos, ¿no? Una deuda por los embriones, la genética que se han llevado. Y no solo eso, el manejo del animal, porque cuando leí un informe encontramos que inclusive ni siquiera podían los mejores zootecnistas, los veterinarios, los expertos en manejo de animales y que habían hecho estudios de auquénidos, podían hacer que se reproduzcan estos auquénidos en Inglaterra, a pesar que tenían la misma altitud, alimentación similar, el clima, una serie de cosas favorables, pues no podían. Tuvieron que llevar campesinos peruanos a vivir allá. Y cuando los campesinos peruanos fueron a vivir y empezaron a manejar a los animales, empezaron a reproducirse. Ese manejo de los animales es una tecnología. O sea, con todo y tecnología los hemos regalado. Y el gobierno peruano reclama, pide, cobra eso.
No. ¿Por qué? Porque somos por naturaleza entreguistas, todos los gobiernos. Y aquel gobierno que no es entreguista se lo tiran abajo. Y entonces no pasa nada. Entonces estos esfuerzos son exposiciones, pero no son políticas de gobierno, ni se van a convertir en políticas de gobierno. O sea, no se intenta en un ápice cambiar. Yo estoy trabajando la ley de ordenamiento territorial y ya salieron por allí algunos comentarios en el comercio. Cuando empecé con mis audiencias descentralizadas, yo tengo ya 13 audiencias públicas descentralizadas al interior del país. O sea, yo corro, las otras comisiones están dando vueltas en el Congreso, yo ya estoy corriendo. Y empezó el comercio a hablar sobre ordenamiento territorial. ¿Y qué dijo? Mucho cuidado, esta es una amenaza a la inversión. Claro, pues, claro. O sea, ellos no quieren que se ordene nada. ¿Está bien? Entonces, el problema es cómo se maneja la economía del país. ¿Qué podemos hacer para cambiar este país? Poner en los ministerios gente con identidad nacional, un equipo de profesionales peruanos, los que entran allí, a los técnicos que están exponiendo acá ni les hacen caso. ¿Por qué? Porque al final los ministros tienen una visión como el gobernante, que ha cambiado. Una cosa es llegar al poder, otra cosa es gobernar, ¿no? Nos han demostrado eso. Entonces, cuando ya están gobernando, ¿qué hacen? Su visión es otra, es totalmente ajena. O sea, dicen, ¿qué extraemos del Perú? ¿Qué vendemos? A ver, abran los tratados de libre comercio. Sí, claro, la economía, que no se caiga. El cuco del manejo de la economía, el piloto automático. Entonces, siga igual, no toques, ya, sí, que vengan. Allá, lleven. Las leyes, colisiona esto con la ley de recursos hídricos, no importa. No, que vayan todos. ¿En qué lugar han concesionado lagunas, ríos? La ley y la Constitución les autoriza a concesionar o vender, autorizar para que desaparezcan ríos, lagunas. Pero sin embargo lo quieren hacer. Y el gobierno pone la policía y dice sí, que se haga. Es inconstitucional. ¿Pero por qué se mueven? Porque ese es el escenario económico que han construido y no quieren construir otro. Los gobernantes son haraganes, entreguistas y ladrones. Esos son los gobernantes. Y cambian de partido, cambian de nombre, cambian de figura, ya quieren regresar los mismos, pero su conducta es esa. Para eso el pueblo me ha puesto en el Congreso y yo he descubierto eso. Lo siento, lo veo, y yo no compatibilizo con eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque realmente eso es lo que vemos. El Perú no se ha enterado, han aprobado una ley para 5 países, Suiza, creo que está Vietnam, Brasil y México, para que no tributen en el Perú. O sea, ellos vienen, invierten y no pueden hacer doble tributación. O sea, ellos tributan el impuesto a la renta en el Perú y el gobierno peruano, el Congreso peruano, en una ley que sale a medianoche y que se debate y que ningún periódico lo difunde, ¿no? Y como regalo de Navidad. Y dicen no, que no tributen porque tributan ellos en el Perú, pero también tributan en su país. Entonces, mejor que tributen en su país y ya no tributen en el Perú. Al voto, aprobado. ¿Y esos países en qué creen que vienen a invertir acá? Todas las inversiones para el Perú son inversiones en minería, en extracción de materia prima. O sea, ni siquiera va a haber canon. Ya está vendiendo, por ejemplo, ya están vendiendo una minera y justamente el beneficiario va a acogerse a esta norma. O sea, no te van a pagar ni un sol. Entonces, esas cosas no se difunden. O sea, radioprogramas hace Mutis y todos los medios de comunicación, ¿no? Cuando yo sustenté el tema de la resolución de la Corte de La Haya, que es antiperuana, o sea, yo no sé cómo lo aceptan, difundieron la forma, que por qué levanté el cartel y por qué no difundieron mi sustentación, porque no quieren que más peruanos se enteren de que fue una farsa eso de las cuerdas separadas. O sea, por una cuerda te hago la denuncia ante La Haya y por la otra cuerda sigo negociando contigo, Chile, y te regalo todo, el cielo peruano, todo, firmamos el acuerdo del Pacífico. Entonces,
Cualquier juez en el mundo, cualquier corte, mira, pues, tú eres litigante. Y con el que litigas estás feliz, estás que negocias. Oye, entonces, ¿qué estás litigando? Entonces, el resultado era obvio. O sea, el regalo del mar a Chile estaba planificado. O sea, Chile nos quitó. No tenía ninguna autorización, ningún documento, ningún pacto, ningún convenio ni protocolo para que diga que ese mar era de él. Era nuestro. Gracias a la Haya y a los dos gobiernos, al actual y al anterior, que armaron una estrategia falsa, ahora el mar es de Chile y la Haya le dice, bueno, como lo has ocupado por las armas, ahora toma este papel, ya es tuyo. Ya, toma papeles, ahora es tuyo con mi resolución. Listo, ahora sí es mío, ya no es peruano. Y acepta el Perú un triangulito que te dan de las 80 millas para adentro. Y cuando la FAO envía un informe a la Corte de la Haya diciendo, de las 80 millas para adentro no hay ninguna actividad pesquera, no se registra ninguna actividad pesquera. Entonces ese mar es el que le dan al Perú. La biomasa de la que hablaba Alfredo está en las 20 primeras millas. ¿Y qué difundían en los medios? Uy, un fallo impecable. Impecable. ¿Qué impecable? Si Chile está adscrito a la Convención del Mar y la Convención del Mar solo otorga soberanía en 12 millas, ¿cómo así la Haya, si está Chile regido por esas normas, le regala soberanía en 80 millas? ¿Qué tal contradicción? Y todavía en paralelo, o sea, no le tocas ni un pelo a la biomasa, que es la disputa. La disputa no es por las aguas, la disputa con Chile es porque justo en la esquina, o sea, en esa esquina, en ese, ¿cómo se llama? Eso no se llama bahía, ¿cómo se llama? En ese, claro, en esa curva es donde se concentran los peces. Y entonces la demanda decía que sea equidistante. ¿Para qué? Para tener siquiera disfrute de la mitad de esa biomasa que se mueve allí. Nada, toda queda para ellos, ¿no? Entonces, bueno, pero eso es lo que hay. Entonces, ordenamiento territorial, ¿para qué? O sea, el tema de ordenamiento territorial nos lleva a ver el tema del manejo de la economía del Perú, del modelo económico. Queremos un modelo económico que pase de los objetivos del milenio a los objetivos del desarrollo sostenible. Bueno, entonces, si es así, todos los países van a regirse por esas políticas. Entonces, si es así, Cajamarca en la defensa de sus lagunas tiene toda la razón. O sea, si el Estado acepta esta nueva política, tendría que decir, oigan, dejen tranquilos las lagunas, o sea, no pueden destruirlas por sacar un poco de mineral. ¿Por qué no minan en la zona de frontera, que nos ha señalado, por ejemplo, Briceño, donde sí no hay ni población, o sea, son zonas que puedes... ¿Por qué? Porque los inversionistas se van pues a lo fácil, donde tienes carreteras, donde tienes rápida salida, donde tienes agua, y que el gobierno construya la carretera, ni siquiera lo construyen ellos. O sea, gobiernos así yo no entiendo para qué, pero vamos a ver los temas concretos para ponernos a tono con el esfuerzo que estamos desarrollando. En la agenda de la comisión tenemos la ley de ordenamiento territorial que está en la Comisión de Descentralización. El país no tiene una ley de ordenamiento territorial, nosotros estamos discutiéndola. Hemos desarrollado audiencias para analizar este tema y tenemos ya la elaboración del predictamen de la ley de ordenamiento territorial. O sea, muy pronto debe aprobarse en la comisión ya un dictamen. Va a ser el primer debate fuerte porque la ley de ordenamiento tendrá que salir con un sello. ¿Cuál es el sello? ¿Vamos a hacer ordenamiento territorial para seguir siendo primarios exportadores? ¿O vamos a hacer ordenamiento territorial para la diversificación de la economía? Y para que las potencialidades que tienen las provincias, las regiones, se usen adecuadamente, ¿no? Entonces cambia totalmente la política de Estado en este tema, ¿no? Bien, tenemos allí proyectos de ley ingresados a la comisión.
Bien, ahí tenemos el proyecto de ley presentado por el congresista Teófilo Gamarra, por el congresista Mesías Guevara, por el congresista Juan Pari y también por la congresista Verónica Mendoza. Allí hay 4 proyectos de ley de los cuales estamos sacando los insumos para producir un dictamen. Y tenemos también un aporte como propuesta de ley del Gobierno Regional de Cajamarca, que también ha presentado una ley de ordenamiento territorial. El objetivo es establecer el marco normativo para identificar, ordenar y regular las actividades humanas en el territorio y su interacción en los sistemas naturales y antrópicos conforme a criterios, prioridades relacionadas con el desarrollo sostenible y descentralizado. ¿El Ejecutivo ha presentado algún proyecto de ley de ordenamiento territorial? No. ¿Lo va a presentar? Tampoco. ¿Cuáles son las audiencias públicas que hemos desarrollado? Esas son las audiencias públicas que hemos desarrollado. Ahí no figuran algunas. Hasta el momento he desarrollado 13 audiencias públicas descentralizadas. Ahí falta, he desarrollado una audiencia en Arequipa, si está también en Tacna, no está allí. He desarrollado en Amazonas, Chachapoyas, en Talara y también en Marcona, Ica. Voy a volver a desarrollar otra en Talara, en la zona de la modernización de la refinería de Talara, y luego seguiremos. Tenemos 2 meses más para seguir desarrollando audiencias públicas sobre el tema de ordenamiento territorial en otras regiones. La política de Estado del ordenamiento territorial está en el Acuerdo Nacional. El ordenamiento territorial es una política de Estado en cuanto permite la conservación, el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de la diversidad biológica, así como la ocupación ordenada del territorio. Esto se ha establecido en su Política Nacional de Ambiente, en el lineamiento de Política 11, y está en la 34ª Política de Estado del Acuerdo Nacional sobre Ordenamiento y Gestión Territorial. ¿Cuál es el problema acá? Yo me permito hacer una crítica fuerte a esta forma de manejar en nuestro país las políticas de Estado. O sea, el Acuerdo Nacional va por una cuerda, pues, y las acciones del gobierno en ejercicio va por otra cuerda. De modo que el Acuerdo Nacional está de adorno, no se ejecuta en políticas de gobierno. Se difunde en la prensa unos días para que vean que la clase política se pone a tono con el tema de ordenamiento territorial. También aprobaron otra política, producto del conflicto de Conga, el conflicto en Huancabamba, en Ancash, en Moquegua, en Arequipa, sobre el tema del agua. Entonces la clase política se reunió y acordó fijar una política nacional dentro del Acuerdo Nacional sobre el agua como derecho, incluirlo el agua dentro de los derechos humanos y darle un rango constitucional. Entonces se ha acordado eso, en el Congreso está pendiente para que se debata para incluirlo en la Constitución, pero el Acuerdo Nacional ya está y no se pone en práctica. ¿Por qué? Porque va a quedar de adorno, o sea, indica de que las propuestas son temerosas, son declarativas y les falta a estas políticas del Acuerdo Nacional el alma de lo que significa un acuerdo nacional. ¿Cuál es esa alma? Es la construcción de un proyecto de desarrollo nacional. O sea, el Perú no tiene. O sea, no hay. La identidad peruana se va perdiendo. O sea, yo levanto un cartel de los héroes, sanciónelo. O sea, de los libros tendrán que borrar a los héroes. O sea, la identidad nacional ya. Y para engañar, ayer aprobó el Congreso la ley de ponerle nombre al cielo peruano. O sea, el cielo peruano se llama el cielo de Abelardo Quiñones. O sea, te engañan como si con eso va a ser más peruano. No, el cielo peruano es chileno. LAN Chile negocia todos los pasajes en
en el Perú, punto. Entonces, o sea, ese es para ilusos, para engañarnos. Entonces, falta un proyecto nacional. La burguesía nacional no tiene identidad, o sea, no existe en el Perú una burguesía nacional. O sea, tener al Grupo Romero es igual que tener a cualquier grupo poderoso chileno, es igual que tener a la Newmont, a cualquier grupo externo. O sea, no hay una identidad nacional. ¿Por qué? Porque también los gobiernos no se han sabido manejar adecuadamente. O sea, la dependencia, el entreguismo, el sometimiento los destruye. O sea, a Ollanta, el rebelde, el soldado que se rebeló, lo han sometido. No solamente Nadine, sino lo han sometido los poderes económicos, ¿no? Lo han sometido. Y entonces no hay, o sea, necesitamos construir una burguesía nacional con identidad. O sea, lo que decía Mariátegui, lo que decía Andrés Belaúnde en esos tiempos, nos hace falta lo que decía ahí en la torre. O sea, falta construir la nación peruana y juega un papel importante el poder económico peruano. O sea, la burguesía peruana debe tener identidad nacional, no la tiene. Ahora en el tiempo de la globalización dicen, no, pues ya para qué lo va a tener si la plata no tiene patria, o sea, ya no pasa nada, ahora da lo mismo. No, no es lo mismo. Todos los países tienen identidad, moneda, banco central y tienen su política de negociación, de resistencia o de participación en el proceso de globalización, pero en buenas condiciones. Pero tú no puedes hacer del Perú un país que sea un mercado de productos externos. O sea, eso es lamentable, mortal. O sea, hace falta que en el Perú se construyan las fuerzas productivas peruanas, se fortalezcan y se desarrollen las fuerzas productivas peruanas. Hablaba de Gamarra Alfredo. ¿Pero de qué Gamarra? De la Gamarra que está el 70% en recesión. ¿Quién lo ha sometido a 70% de recesión Gamarra? Estos gobiernos. O sea, a Gamarra cualquier día lo compran los chinos. Y a ellos no les va a quedar otra cosa que venderlo a los chinos. Porque de repente ganan más y se abren inversión en otra línea. O sea, los chinos ahogan. Los trapos chinos, la ropa china, lo ahoga Gamarra. Conversa con ellos, ¿qué te dicen? Mira, dicen, yo puedo producir una camisa de esta forma, me cuesta tanto, pero de China viene una camisa con más bolsillos, con más adornos, donde hay más cosas y más barato que el mío. El consumidor dice, se va lo otro, pues, ya me fregó. Entonces, no hay una voluntad de construir nación. O sea, estamos con gobiernos que siguen vendiendo, siguen rematando, siguen matando la identidad. Mañana ya no sabremos si somos peruanos o no. O sea, da igual que Chile lo maneje el cielo peruano. O sea, da igual que Chile venga y te llene al Perú con todas sus boticas, te llene al Perú con todos sus centros comerciales. Bueno, da igual, pues. ¿Dónde está el Perú? O sea, ¿por qué el Perú no promueve? ¿Por qué no promociona al empresariado peruano? ¿Por qué no ayuda a construir redes de servicios de empresarios peruanos donde el Estado les dé facilidades? O sea, falta un gobierno que a los peruanos, al empresario peruano lo haga más rico. 6, 10 veces que se haga más rico. O sea, nosotros no necesitamos un grupo Romero, que hayan 10 grupos Romeros, pero que reinviertan el Perú, que sean justos y que no le jueguen sucio al Perú con contrabando, que no lo usen al Banco Central de Reserva para exportar y para importar y el manejo del tipo de cambio y todas las gollerías que hacen, sea cual fuera el gobierno. O sea, ellos mandan. Por eso que lo primero que se aseguraron cuando entró Ollanta es el Ministerio de Economía y el BCR. Así de concreto. O sea, a ellos no les pasa nada. Y lo más triste es que crecen con sus capitales, se lo llevan fuera y crecen con la política del gobierno de entregar y de hacer ingresar una serie de productos que te destruyen al productor nacional. Te viene leche importada de Nueva Zelanda más barato que la leche arequipeña o cajamarquina. ¿A quién están destruyendo? A la fuerza productiva peruana. Te viene arroz importado de Oceanía, más barato que el arroz de San Martín. Los de San Martín hace 3, 4 meses atrás no podían ni siquiera
recuperar sus costos de producción. ¿Y quién hace eso? Su gobierno. ¿Este es nuestro gobierno o es gobierno de los que están, de los que son los capitales de afuera, las fuerzas productivas foráneas? Lo más triste, en el tema de la extracción de materias primas, de lo que se vanaglorian, o sea, a mí a veces me da vergüenza y me da asco ver al ministro de Economía, al presidente, y se lucen en las cifras, que el Perú crece, que miren, que por acá, que por allá, uy, ese sostén, cuidado con los radicales que amenazan el crecimiento de la minería, de eso vivimos. ¿Alguno de estos sinvergüenzas se les ha ocurrido plantear como política de Estado que no se lleven la materia prima? Ya, la están regalando, pero por lo menos deberían decirle, no lo lleves, transfórmalo en el Perú. Cerrarían todos sus programas sociales y habría plata, no para que te regalen, sino habría empleo. O sea, que acá haya productos finales. ¿Qué hace China? China ha sido tecnológica, que no, a China se va todas las empresas del mundo porque hay mano de obra barata, hay insumos baratos, y entonces ponen sus fábricas, transforman productos finales en China. ¿Y por qué no pueden transformar productos finales en el Perú? O sea, ni siquiera eso plantean como exigencia a los gobiernos entreguistas. O sea, ya, te regalo mi materia prima, pero transfórmalo acá. No, te regalo, llévalo. Yanacocha, por ejemplo, dice que está en deuda de más de 500 millones por las protestas sociales, etcétera, y que no ha ganado, por lo tanto no va a pagar impuesto a la renta. ¿No? ¿Y cómo hacen? Sencillo, pues, sobrefacturan, elevan sus costos de producción y el Estado no controla. En el Congreso he verificado, porque estoy ahí en varias comisiones, el Estado peruano no sabe ni cuánto produce una minera en el Perú. O sea, da ganas de meterles fósforo, así como vimos al Congreso con la repartija. No, al Ejecutivo, no sé, ¿qué hacemos? No sabe. ¿Y cómo se entera? La minera te da una declaración jurada. O sea, son otro Estado. O sea, no está el Estado con su lupa controlando gramo por gramo. ¿Qué sale? Ni siquiera sabe qué metales saca del Perú. Dice, estamos llevando oro, lleva la barra doré. ¿Y qué más va en la barra doré? No sabe. Pagan por otros minerales que afuera lo procesan, lo sacan. No sabe. O sea, es el colmo. O sea, eso es el Perú. O sea, indigna. Yo no puedo dejar de aprovechar este espacio porque no me dan otra posibilidad. O sea, con el tema Elaya le reté a todos. Le dije, llévenme pues a la televisión, vamos a discutir donde quieran y con quien quieran. Traigan acá a Alan Wagner, a quien quieran. A ver, que Alan Wagner me diga en qué momento habló de que nos quitaron el mar producto de una guerra. Nada. O sea, la Haya habrá pensado de que esto es un problema de estos días. No, es un problema. Pero bueno, competencias sobre el territorio sectoriales y los niveles de gobierno. Tenemos una gestión ineficiente del territorio y sus recursos por parte del Estado. Hay conflictos entre las instancias de gobierno, hay conflictos sociales en torno a los recursos naturales, hay degradación ambiental, ¿no? En el tema de fertilizantes, suelos, desertificación, el uso del territorio no adecuado también en los asentamientos humanos, etcétera. Hay pérdida acelerada de nuestra riqueza natural y cultural. Se deforesta la Amazonía peruana permanentemente, ¿no? No tiene el Perú una política de reforestación. Los proyectos que manejaron con Pronamach y otras cosas son experimentos para la foto y el folleto. O sea, no hay impactos. Cajamarca tiene un mejor impacto cuando encontramos cerros completos con poncho verde. O sea, cerros completos con árboles. ¿Y quién lo hizo? Cooperación Suiza y la Universidad de Cajamarca. Y sin tanta bulla. O sea, la obra que hicimos ahí vale por todos los ministros de Agricultura, por todos los planes de Pronamach. Nunca hay resultados.
hablan, les llega la plata, lo roban, no lo implementan. ¿Ah? Sierra Verde, que creó Fujimori con Absalón Vázquez, se fue, hizo sus acequias de infiltración en Ayacucho, en algunos lugares, hasta el día de hoy están ahí, y todavía la plata se la robaron, o sea, ni siquiera implementaron lo que para lo que les venía, ¿no? Y el Congreso no lo sanciona, pues es lo más, el Congreso es cómplice, es caja de resonancia del Ejecutivo, o sea, nunca el Congreso se ha independizado del Ejecutivo. Ahora quieren sancionar a Alan, reclaman todos, no van a poder, ¿no? Ya con el hijo de Ollanta que lo ocultaron, ya negociaron para que no le hagan nada. Y ahí lo van a comprobar en algún momento. Sí, concreto, el fallo salió al día siguiente, ¿no? Judicial, punto, libre. Y ahí están que dan vueltas, y nos engañan, negocian, se tapan, se ayudan, se amarran, son lo mismo. Va a llegar un momento en el Perú como en Argentina la clase política estaba desacreditada, corrupta, todos, ¿no? Partidos oficiales llamados de oposición, y los peronistas estaban empolvados ahí en un lado, ya no tenían chance, hasta que lo desempolvaron y entró Kirchner. Después entró su esposa, y lo reeligen a su esposa encima. ¿Por qué? Porque estaban asqueados, o sea, lo que hicieron en Argentina fue agarraron el mantel de la mesa y lo botaron a todos. Entonces, en el Perú estamos llegando a eso muy pronto. Tendrán que haber fuerzas nuevas, no creo que el Perú sea tonto, por más que los peruanos sabemos qué nos pasan en la televisión. Punto, no nos van a convencer. Tienen un gran problema, no pueden agarrar nuestra mano a la hora de votar, ya están fregados. Ese es el problema. Bien, una norma para ordenar las competencias de los sectores y niveles de gobierno sobre el territorio. Competencias sectoriales, ahí va a quedar esta exposición para los que quieren tener precisiones. Hay leyes, artículos que les dan competencias sobre el tema del uso del territorio en el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Agricultura, Energía y Minas, Ministerio del Ambiente y también el Ministerio de Cultura. Ahí están cuáles son esas competencias para cada sector, el tema biológico, el tema de los recursos hídricos, en fin, según las ramas. Cultura, las poblaciones andino-amazónicas y también restos arqueológicos. Competencias regionales, provinciales y distritales, también están en los artículos de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y Gobiernos Municipales, todas las competencias que tienen sobre el uso del territorio. Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, allí están esos artículos que les da dichas competencias, en la Ley Orgánica de Municipalidades también. Luego el contenido de una ley de ordenamiento territorial debe contener lo siguiente: una definición práctica del ordenamiento y gestión territorial, una visión integral, debe definir las competencias nacionales y de otros niveles de gobierno, afirmar el vínculo entre ordenamiento y sostenibilidad, reforzar el proceso de descentralización y la participación social, debe también no sobrecargar los objetivos de ordenamiento y gestión, debe coordinar las competencias entre los niveles de gobierno y los problemas de los sistemas para el ordenamiento, debe construir instrumentos para el ordenamiento territorial. Dentro de ellos están los estudios de zonificación ecológica y económica, que ahora todas las regiones ya lo tienen, es un buen diagnóstico, ¿ya? O sea, todo el Perú está a punto de ordenarse, o sea, todas las regiones tienen su estudio de zonificación ecológica y económica. El siguiente paso, ¿cuál es? Tener un plan de ordenamiento territorial. ¿El ordenamiento territorial para qué? Para decir, acá va a estar el parque automotriz, acá va a estar el parque industrial, aquí va a estar la industria tal, estas son nuestras reservas culturales, arqueológicas que no se tocan, estas son nuestras reservas hídricas, nuestras cabeceras de cuenca, viene una serie de cosas. En esta parte se puede minar, en esta parte no, o sea, nos ordenamos, ¿no? Y las regiones tienen eso, o sea, tienen potencialidades, tienen zonas hídricas, zonas vulnerables, zonas
sensibles que deberían respetarse. ¿Qué tipo de ley debemos aprobar? ¿Una ley marco o general, ley reglamentarista o ley orgánica? Ese es un tema en el que se va a catalogar como una ley, definitivamente una ley orgánica, ¿no? O ley general. ¿Cuál es el enfoque? ¿Una ley de ordenamiento territorial, de ordenamiento y gestión del territorio o una ley de planeamiento territorial? Definitivamente se tiene que combinar todas ellas. La estructura de la ley, objetivos, principios, políticas de Estado, política nacional, coordinaciones intergubernamentales, instrumentos de ordenamiento. Dentro de ellos están los estudios de zonificación ecológica y económica, los planes de ordenamiento territorial y el instrumento que señaló Alfredo Pez, o sea, la prospectiva. O sea, ¿cuáles son tus planes prospectivos para varios escenarios? O sea, si los escenarios de gobiernos que vienen son eminentemente entreguistas, derechistas, entonces tu plan tienes que hacerlo en ese sentido. Si vas a tener otra forma, ni hablar. Por ejemplo, ya no se habla ahora de las 4 interoceánicas. Estas cosas pues no se discuten en la política nacional, en los medios de comunicación. La farándula, la cosita del momento, ahí nos dan vueltas. Pero estos temas no se debaten. Por ejemplo, ya no se habla de las interoceánicas. ¿Y saben por qué? Porque este gobierno no solamente traicionó su programa de la gran transformación, traicionó a los que votaron por él, sino que este gobierno también traicionó a Venezuela, ¿no?, a toda la política de Hugo Chávez, y también traicionó a Lula, a toda la política que dijo que iba a implementar con Brasil. O sea, ahora está con Estados Unidos, con la Alianza del Pacífico, con Chile, con Colombia, con México, y o sea, los dejó de lado. O sea, el construir una estructura estratégica, geopolítica con Brasil, en pleno gobierno lo ha dejado de lado. O sea, Brasil, lo poco que está relacionándose, comercializando con el Perú, pero ya no tiene un acuerdo que con Toledo estaba más fuerte y que con Ollanta, a pesar que le apoyaron en la campaña los de Brasil a Ollanta, se dijo de que eso se iba a consolidar. Entonces, el ordenamiento territorial vendría para que el Perú entre a un proceso de industrialización para usar los corredores interoceánicos, o sea, sacar tus productos a 2 océanos, ¿no? Y ir al Brasil, un nuevo mercado, y a otras partes del mundo. O sea, eso ha quedado de lado. O sea, eso no hay, ahí se hablan de unas obras, pero están dando vueltas. No, ya hace rato que Ollanta está en otro lado, está ya con Estados Unidos, venta, regalo de materia prima, protección y sostenibilidad a él para que no lo saquen, porque los escándalos van a seguir. O sea, él ya no quiere gobernar, él quiere durar, completar su mandato, ese es su problema. O sea, ahorita no hay gobierno. Eso es lo que siento yo desde el Congreso. Y no les voy a contar varias anécdotas, varios chismes, eso que sacaron del hijo, yo lo escuchaba hace 4 meses atrás, ahí ya. También hablan de otro tema, que también ustedes han escuchado, y bueno, pero esas cosas los tienen por allí. Este año o el otro van a sacar más cositas, y con cosas demostrativas, no solamente llevado del lado personal, sino en el manejo del gobierno, en el manejo de obras. O sea, esas cosas van a ser calamitosas. Entonces, al final va a decir, lo mismo, pues, lo mismo de siempre. ¿Ya? Entonces, con Brasil sí pudo construirse una estructura geopolítica diferente a la de Estados Unidos, ¿no? Y que podría permitir otra forma de administrar la economía en el país. Era lo más fresco y lo más cercano, porque lo más maduro y lo más lejano y cuestionado en el Perú por todos los medios de comunicación, ahora entiendan por qué lo cuestionan, era el modelo de Chávez. ¿Por qué? Porque si se sigue ese modelo, ¿qué le queda al Perú? Rescatar los recursos naturales. ¿Qué ha hecho Hugo Chávez? ¿Cuál es su delito? Rescatar el petróleo. ¿Cuál es la reserva que detenta el Estado venezolano y que lo administra para darle una serie de gollerías a su pueblo? Ahí el choro, el delincuente, el desocupado tiene menú gratis. O sea, el programa social no está acá que inscriban, que roban en el camino, no, ahí preparan menú para todo el que quiere comer.
¿Por qué? Porque el Estado tiene plata para eso. ¿Y de dónde tiene plata? El petróleo. Le regala petróleo a Cuba. En Inglaterra financia un programa para los de la tercera edad. Y eso no lo difunden. Ha colocado un satélite con tecnología y pagando técnicos del mundo. O sea, eso no lo difunden. Pero claro, su manejo de su economía, una serie de deficiencias tiene, indudablemente, o sea, la inflación y otros temas. Pero Venezuela tiene el 25% del petróleo del mundo. Quieren quitárselo, pues. Por eso son las broncas de todo lo que pasan ahí, que ya protestan, que hay muertos, que se vaya. ¿Por qué es eso, pues? No deben decir que se vaya. ¿Saben qué? Dame el petróleo. Ven, quiero agarrar el petróleo. Eso deben decir. ¿Ya? Entonces, ese camino no hay que seguir, dicen. Claro, pues. Si el Perú nacionalizaría el gas, los minerales, todos sus recursos, su materia prima, y se administraran de otra forma, y si solamente diera el paso que dio Evo Morales, ¿qué dijo Evo Morales? Les quitó a todos. Y al día siguiente puso un letrero. Vuelvo a concesionar, vuelvo a... ¿sabes? Pero ahora sí, lo que me pagaban una cantidad, ahora quiero que me paguen 10. Y si quieren, vengan. Nadie se fue. Todos los que lo tenían se quedaron. O sea, la nacionalización no fue tal. No hubo estatización, no hubo nada. Por lo menos eso, hijo, es algo digno. Ya, pues es algo digno. Acá ni siquiera eso. ¿Ah? Acá se dijo, va a haber impuesto a la sobreganancia. Nada. Encima dijeron, no le vamos a dar el impuesto a la sobreganancia. Se movieron los mineros, ni bien llegó Ollanta. Se fueron y le dijeron, Ollanta, ¿sabes qué? Ahora te vamos a dar un bono, un óvulo. El óvulo de Alan era 500 millones por año. En 5 años son 2.500. A ti te vamos a dar 3.000 millones por año. Acá está nuestra firma. Ya, listo. Ahí tienes plata para tus programitas, para lo que quieres hacer. Bacán. Listo, firmaron el acta. En el trayecto del Palacio del Ejecutivo al Congreso se perdieron 1.400 millones. Y la ley sale con 1.400 millones menos que lo deduce. Yo, como congresista oficialista, porque llegué con Ollanta, voté en contra. Fui el único en votar en contra. De ahí me siguió Javier Díaz-Canseco, la segunda votación, los 2 votos en contra. ¿Por qué? Porque sabíamos que estaban en una farsa, nos engañaron, negociaron, y aparte del negocio, alguien se lo robó porque ni siquiera apareció la ley para que franquee los 3.000 millones. Eso todavía no lo conoce el Perú. El día que esto se diga en plazas públicas, eso es, la página 11 queda chiquita. ¿Ya? Y por eso yo empecé a votar en contra. Y ya estuve fuera del gobierno. Esas cosas no conocen varios. ¿No? Y hay más cosas. A ver, esa ley que les digo de los 4 países que le están regalando, no lo conoce el Perú. No lo conoce. Entonces, desgraciadamente, eso es lo que tenemos.